Hola mi gente bonita de YouTube, aquí Medium con la parte 9 de la historia, Mastermind. Inicio de la anarquía. Antes de comenzar quiero decir que la historia no me pertenece, ni el anime de Boku no Hero, así como las imágenes y recursos usados para hacer este video. Parte 9. ¿Puedes darme más información que esa?, preguntó Tsukauchi. Eso es honestamente bastante vago. Itoshi se encogió de hombros. Mi informante acaba de decirme que iba a haber un ataque hoy, pero no dónde. Todo lo que sé es que necesitamos que nuestros héroes estén listos para movilizarse. Nuestros compañeros de clase ya están listos, añadió Uraraka. Pero si esto es tan grande como dijo el contacto de Itoshi, vamos a necesitar mucho más que un puñado de estudiantes para manejarlo. No puedo simplemente movilizarme en base a nada, niños. Tsukauchi se quejó. Me encantaría ayudarte, pero realmente no hay nada que pueda hacer. Itoshi y Uraraka intercambiaron miradas. No podían dar demasiados detalles o los héroes llegarían a Tartarus antes de que las Pussycats tuvieran la oportunidad de matar a All for One. Pero los héroes tenían que estar listos o de lo contrario todos escaparían y no solo los villanos que la liga perseguía. Tenían que conseguir el momento justo. Itoshi apretó los puños a los costados, se basa en los viejos planes de Mastermind. Tsukauchi palideció. ¿Cuántos héroes necesitas? Mandalay estaba tensa mientras seguía a los guardias a través de la seguridad y se dirigía al Tártaro, con sus compañeros de equipo siguiéndola de cerca. Como héroes, tenían la oportunidad perfecta de meterse dentro de los muros de la prisión, pero si todo salía según lo planeado, nada volvería a ser igual después de hoy. No solo porque Mastermind estaría fuera, junto con todo lo relacionado con eso, sino que estaban a punto de traicionar a los héroes y convertirse públicamente en villanos, todo por el bien de la venganza. No habría vuelta atrás después de esto. ¿Dónde tienen a Muscular?, preguntó Ragdoll. Parece que hemos estado caminando por siempre. El guardia se rió. Sí, este lugar es enorme. Tenemos que ser capaces de manejar a todos los criminales más grandes y a todos los que los héroes consideran demasiado peligrosos para estar en una prisión normal, sin mencionar que este lugar está construido como un laberinto para que nadie pueda escapar. No es que salgan de sus celdas, no se preocupen. Es solo que nos gusta tomar precauciones adicionales. Mandalay tragó saliva. Ella estaba haciendo esto por Kouta. Podía superar cualquier cosa que le arrojaran. Ella lo vengaría. ¿Qué pasa con los villanos de rango S?, preguntó Tigre. ¿Están encerrados con los prisioneros normales? No. El guardia frunció el ceño. Están en confinamiento solitario. Los grandes nombres como Mastermind y All for One suelen ser inteligentes o poderosos, o ambos, y por lo general es mejor mantenerlos alejados de posibles víctimas. Tijera sintió agradablemente. Probablemente había estado esperando un poco más de detalle, pero ¿qué podían esperar? Estaban dentro de la prisión de mayor seguridad del mundo. No les iban a decir simplemente dónde estaban sus objetivos. El guardia se detuvo frente a una de las puertas. Ya llegamos. Solo algunos recordatorios antes de entrar. No se acerquen demasiado al cristal. Obedezcan todo lo que les digamos e intenten no darles ninguna información sobre el mundo exterior. Muscular probablemente no sería lo suficientemente inteligente como para hacer algo con eso, pero esa sigue siendo la política. Está bien, vamos. Presionó un botón casi invisible y la puerta se abrió. Mandalay respiró hondo y sintió que sus compañeros de equipo la tomaban de las manos y los hombros en señal de solidaridad mientras entraban. Muscular, el hombre que había matado no solo a Kouta, sino también a sus padres, estaba sentado al otro lado de un grueso panel de vidrio y sonrió cuando entraron. Cuando dijeron que tenía una visita, no los esperaba. Vinieron para que pudiera completar el conjunto. Necesitó todo en ella para no saltar hacia adelante y atacarlo en ese mismo momento, pero al menos su sonrisa malvada y el hecho de que él se estaba riendo incluso ahora, en el Tártaro, barrió la última de sus dudas. Algunos villanos simplemente merecían morir. ¿El gato te comió la lengua? Muscular se rió a carcajadas. ¿Qué? Pensé que era una buena. Me disculparía. Mandalay escupió. Pero no me arrepiento de lo que estoy a punto de hacer.
La sonrisa de Muscular se desvaneció y Mandalay miró a Ragdoll, quien asintió una vez y buscó en su bolsillo. Mandalay hizo lo mismo y agarró el dispositivo que Aux le había dado esa mañana. Había sido diseñado por la Brava específicamente para ser indetectable para los sistemas de seguridad de Tartarus y ella sabía que si hacía esto, eso era todo, nunca podría volver a ser un héroe. Presionó el botón y la habitación se oscureció. Las Pussycats pasaron. Shouto dijo emocionado. Se ha ido la luz. Perfecto. Shigaraki sonrió. Buen trabajo, la Brava. Compress. Trae nuestro ejército. Por supuesto. Mr. Compress tomó una canica grande de su bolsa y activó su peculiaridad antes de arrojarla al agua junto al pequeño bote de pesca en el que viajaban actualmente. Me pregunto si tener un buque de guerra completo es un poco excesivo, fue un infierno entrenar mi peculiaridad para que encajara. Es el Tártaro, nada es exagerado. Davi murmuró. Bueno, ¿qué estamos esperando, fuego? Los villanos del buque de guerra entraron en acción y, muy pronto, hubo un torpedo que se dirigía directamente a las paredes de Tartarus. El edificio tembló levemente cuando golpeó, pero les tomaría mucho más que eso entrar. Shouto sonrió y creó un grueso camino de hielo mientras corría hacia la prisión. Shigaraki y Davi lo seguían de cerca. No podía esperar a ver a Izuku de nuevo. Izuku sonrió cuando las luces se apagaron. Parecía que el plan finalmente estaba en marcha. El sonido del vidrio rompiéndose fue fuerte en la oscuridad y Muscular no perdió el tiempo corriendo hacia los meninos. Parece que hoy es mi día de suerte. Muéstrame tu sangre. A los cuatro se les bajaron las gafas de visión nocturna, pero aún así tuvieron que luchar para esquivar su ataque. Mandalay rodó y gruñó mientras se ponía de pie. No voy a dejar que lastimes a nadie más. Muscular soltó una carcajada fuerte y corta. ¿En serio? ¿Y qué vas a hacer? ¿Arrestarme de nuevo? Ya estoy en prisión. No. Mandalay gruñó mentalmente, proyectando su voz en su cabeza tan fuerte como pudo. Estábamos pensando en algo más permanente. Oh. Muscular parecía casi impresionado cuando cayó en una posición de pelea. Esto va a ser divertido. Tiger se lanzó hacia adelante y envolvió sus brazos alrededor de Muscular para tratar de evitar que sus músculos crecieran mientras Pixiebot controlaba el polvo en la habitación para infiltrarse en sus pulmones. Ragdoll se quedó atrás, ya que no había mucho que pudiera hacer sin peculiaridad, y Mandalay sacó una jeringa del suero de cancelación de peculiaridad. La muestra que Shinzo les había dado no era grande, pero era suficiente para hacer 2 dosis. Uno para All for One y el otro para su prueba. Muscular gruñó y se flexionó lo suficientemente fuerte como para lanzar a Tiger al otro lado de la habitación. Vas a tener que hacerlo mejor que eso. Estoy tan emocionado de matarlos a todos. Mandalay preparó la jeringa y corrió hacia adelante con un grito de guerra. Corrió directamente hacia el agarre de Muscular, ignorando cuando él agarró su brazo lo suficientemente fuerte como para que algo se rompiera. Apenas sintió el dolor cuando clavó la aguja en el músculo disponible más cercano. Esto es para Kouta, monstruo. Hubo un segundo aterrador en el que temió que el suero no hubiera funcionado antes de que los músculos de Muscular comenzaran a desinflarse. ¿Qué me hiciste? ¿Dónde están mis músculos? Desaparecieron. Mandalay escupió. Al igual que cualquier posibilidad de que sobrevivas a esta pelea. Tiger agarró los brazos de Muscular y los sujetó a su costado mientras Mandalay y Pixiebot se precipitaban hacia él, golpeándolo y arañándolo tan fuerte como podían. Después de que quedó claro que Muscular estaba a la defensiva, Ragdoll se movió para unirse a ellos. Puede que hayan sido héroes de rescate, pero eso no significa que no supieran cómo usar la fuerza bruta. Habría sido más fácil con armas, pero no podían traer nada que no fuera parte de sus disfraces normales, por lo que sus garras y puños tendrían que funcionar. Después de unos minutos de recibir una paliza, Muscular se veía muy rudo y levantó la cabeza para gritarles, creando una apertura que Mandalay aprovechó sin pensarlo 2 veces. Ella arrastró sus garras a través de su garganta con un siseo y él jadeó cuando comenzó a inhalar su propia sangre. Los otros no retrocedieron hasta que él se quedó flácido. Tiger lo soltó y cayó sin vida al suelo mientras Pixiebot le tomaba el pulso. Después de un largo momento, se puso de pie y asintió, lo hicimos. Bien.
Ragdoll dijo con decisión. Uno derrotado. Uno faltante. Mi equipo se enfrentará a los villanos que vienen del mar. Mandalay proyectó a los guardias. Es posible que vengan más hacia la entrada principal, así que asegúrese de que también esté defendida. Ok, envié a los guardias a una persecución inútil. Ella dijo en voz alta. Ahora vamos a buscar a All for One. ¿Dónde lo encontramos? Pixiebot preguntó. Los guardias solo dijeron confinamiento solitario. Hubo otro estallido en las paredes exteriores y Mandalay se estremeció. La liga no había dicho exactamente cómo iban a romper las paredes, solo que los Pussycats no tenían que preocuparse por eso donde quiera que esté, tenemos que encontrarlo rápidamente. Si los villanos lo encuentran antes que nosotros, todo habrá terminado. Estará muy abajo. Dijo Ragdoll. Y mi apuesta es que él ya está haciendo su propio escape. Tan pronto como se cortó la energía, probablemente usó esa reserva de peculiaridades que tenía para atravesar las paredes de su celda. Solo tenemos que bajar más y deberíamos pasarlo cuando suba. Hubo un estruendo desde lo más profundo de la prisión y Mandalaya sintió suena como un plan. Vamos. La pared se desintegró sin esfuerzo bajo el agarre de Tomura y sonrió cuando su ejército pasó junto a él desde el puente de hielo de Shoto hacia los pasillos del mismo Tártaro. Master Mind estaría orgulloso de él por pensar fuera de la caja de esta manera. Si la entrada estaba demasiado defendida, simplemente haría su propia entrada. Claro, crear su propia entrada había sido una de las opciones que Master Mind había incluido en sus planes, pero comprar discretamente un buque de guerra fuera de servicio en el mercado negro y salir del agua había sido su propia adición. Midori ya les había advertido que las paredes podrían ser a prueba de peculiaridades y que era bueno tener un plan de respaldo en caso de que hubiera estado en lo cierto. Por suerte, no lo había sido, pero el buque de guerra era mitad para la destrucción y mitad para la distracción de todos modos. Una vez que el puente de hielo se derritiera, las fuerzas externas se concentrarían en derribar el barco casi vacío y tendrían que dividir su enfoque entre eso y el ejército que ahora estaba asaltando la prisión. Fue un ataque perfecto de dos frentes contra un enemigo poderoso. Unos cuantos guardias comenzaron a dispararles con sus peculiaridades y Tomura sonrió mientras se abalanzaba sobre ellos, con las manos abiertas y listo para desintegrar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Los guardias se tensaron y esquivaron, pero Tomura no les prestó atención mientras seguía avanzando. All for One se mantendría en las partes más profundas de la prisión, así que solo necesitaba abrirse camino hasta encontrarlo. Uno de los guardias le disparó una bola de energía a la espalda y Tomura se dio la vuelta con un gruñido: quítate de mi camino, muere. El guardia tragó saliva y les gritó a sus compañeros: ¿dónde están los Pussycats? Pensé que se suponía que estarían aquí apoyándonos. Tomura sonrió: ¿cómo sabes que los héroes están realmente de tu lado? Tal vez sea el turno de los villanos de convertirse en héroes. El guardia lo miró largamente antes de volverse para atacar a algunos de los pequeños villanos que habían traído consigo. Chico inteligente, sabía cuándo lo superaban. Tomura se apresuró a regresar a su camino, desintegrando a dos guardias que eran lo suficientemente tontos como para pararse directamente frente a él, y se adelantó a la pelea principal. Era hora de reunirse con Sensei. El guardia frunció el ceño tan pronto como los vio: se supone que ustedes no deberían estar aquí abajo. Tiger extendió la mano y lo golpeó contra la pared. Sí, lo sabemos. Está noqueado, ¿verdad? Pixiebot preguntó. Asegúrate de que no pueda hacer sonar la alarma. Está fuera de combate. Tiger respondió. Sé cómo hacer mi trabajo. Pixiebot asintió y envió algunas motas de polvo por delante. Hay otras a la vuelta de la esquina. No, espera, están dando la vuelta. Probablemente persiguiendo a un fugitivo. Dijo Ragdoll. Con suerte, es All for One. Dudo que tengamos tanta suerte. Tiger dijo. Pixiebot, ¿puedes decir quién es el prisionero con el que están peleando? Es una mujer. Pixiebot dijo. Ven, vamos para el otro lado. Corrieron por el otro pasillo y Ragdoll sonrió cuando escucharon una explosión más adelante. Creo que vamos en la dirección correcta. Después de la explosión, hubo un coro de gritos y alaridos. Reténganlo, hombres. No podemos dejarlo escapar.
Hubo un soplo de aire y los Pussycats doblaron la esquina para ver un ejército en miniatura de guardias esparcidos por el pasillo como muñecos de trapo mientras All For One pasaba por encima de ellos. Ragdoll tragó saliva nerviosamente. Esta era su única oportunidad de recuperar su peculiaridad. A All For One le tomó un momento notarlo y cuando lo hizo, solo los miró por un largo momento antes de comenzar a reír. ¡Oh, Dios mío! Sabía que Mastermind tenía la idea de reclutarlos, pero no pensé que realmente funcionaría. Apagamos la energía. Ragdoll dijo, con la garganta seca. Te ayudamos. Ahora devuélveme mi peculiaridad. Supongo que puedo hacer eso. All For One sonrió. Después de todo, ya tengo mi propia copia. Un escalofrío la recorrió, pero Ragdoll se obligó a mantenerse erguida. No podía permitirse el lujo de mostrar debilidad en este momento. No iba a tener la oportunidad de usar su copia de su peculiaridad nunca más. Aún así, se sentía como si le hubiera robado una parte de ella que nunca recuperaría, incluso cuando tuviera su peculiaridad nuevamente. Respiró hondo y dejó que su ira la alimentara. Terminemos con esto. Como desees. All For One agarró su rostro y Ragdoll se estremeció a pesar de sí misma. Puedes recuperar tu pequeña peculiaridad. Sintió una calidez cuando la sensación familiar de su peculiaridad se extendió por su cuerpo y Ragdoll casi lloró ante la sensación. Estaba completa de nuevo. Ya no estaba rota. All For One sonrió mientras retrocedía, y supongo que ahora es cuando van a fallar en matarme. Shoto avanzó por el pasillo congelado, con una mochila grande en la espalda y eligió al guardia que parecía más aterrorizado y lo miró con furia. Dime dónde está Mastermind. Ahora. El guardia se estremeció, pero apretó la boca y sacudió la cabeza tanto como pudo. Shoto puso los ojos en blanco y se alejó. Bien. Lo encontraré yo mismo. Todos ustedes pueden simplemente congelarse. Casi admiró que ninguno de ellos le respondiera. Definitivamente eran más valientes que algunos de los villanos de carne de cañón que la Liga había enviado a la USG, pero aún así no iba a descongelarlos y dejar que siguieran interponiéndose en su camino. Tenía un novio que encontrar. Cuanto más profundo fue, menos resistencia encontró, muy probablemente porque All For One ya se había ocupado de ellos, pero aún así no pudo encontrar a Izuku hasta que llegó al pasillo donde se encontraban los prisioneros de mayor amenaza y se dio cuenta de que las puertas habían sido rotas excepto una. Un sentimiento de rabia lo recorrió. Por supuesto, todos los demás prisioneros habían usado sus peculiaridades para escapar, pero ninguno, ni siquiera All For One, había pensado en liberar a Izuku, quien era la única razón por la que estaba ocurriendo esta redada en primer lugar. Claro, es posible que no sea capaz de derribar un muro de hormigón, pero había superado todo el sistema de héroes sin siquiera intentarlo y acababan de dejarlo. Bueno, Shoto no estaba dispuesto a dejarlo en esa celda ni un segundo más de lo necesario. Shoto congeló la puerta, luego disparó una ráfaga de llamas para crear una explosión. No esperó a que el humo se despejara antes de entrar corriendo. Izuku estaba sentado en la cama detrás de una pared de vidrio, jugando con una pieza de ajedrez mientras esperaba que llegara Shoto. Izuku le sonrió tan pronto como vio a Shoto entrar corriendo. Oye Shou, ha pasado un tiempo. Ha pasado un tiempo. Shoto resopló y congeló la ventana hasta que se hizo añicos. Izuku, no creo que entiendas cuánto te he extrañado. Izuku lo miró suavemente, tal vez tanto como te he extrañado. Shoto suspiró, tenemos que salir de aquí. Si los Pussycats no han pedido refuerzos, los guardias definitivamente lo han hecho. Izuku sonrió y se estiró mientras se ponía de pie. Bueno, entonces, supongo que es hora de ver cuán oxidado me he vuelto por estar sentado en una celda todos estos meses. No importa cuán fuera de práctica estés, estaré a tu lado, como siempre. Shoto le entregó la mochila. Además, te traje un regalo para celebrar. Izuku lo miró con curiosidad cuando lo abrió y luego jadeó. Shoto, eres el mejor novio de todos. Davi se dirigió hacia la entrada de la prisión. Aux y su polluelo lo seguían de cerca. Era solo cuestión de tiempo hasta que los héroes llegaran para tratar de detenerlos, por lo que Shigaraki los había enviado a los tres para que fueran la primera ola de defensa cuando finalmente lo hicieran.
Si Aux todavía hubiera estado del lado de los héroes, habrían llegado aquí mucho más rápido, pero esa fue la pérdida de los héroes y la ganancia del villano. Honestamente, Davi esperaba vaporizar a algunos héroes falsos más y no solo a los pequeños guardias con los que se habían encontrado hasta ahora. Escuchó un grito cuando Dark Shadow arrojó a otro guardia contra la pared y miró hacia arriba para ver a Tokoyami de pie estoicamente con una de las plumas afiladas de Aoki en la mano mientras dejaba que Dark Shadow hiciera lo que mejor sabía hacer. Davi sonrió y asó a otro guardia. Es bueno ver que ya no tienes miedo de tu propia sombra, niño. Las plumas de Tokoyami se hincharon con orgullo y mantuvo la cabeza en alto. Simplemente aprendí a abrazar mi oscuridad interior. Bueno, lo estás haciendo muy bien, chico. Aux dijo. Oh, cuida tu espalda. Tokoyami se dio la vuelta y usó la pluma de Aux para cortar al guardia que había estado tratando de acercarse sigilosamente a él. Solo retrocedió cuando el guardia estaba en el suelo. Gracias por la ayuda, Aux. ¿Cuánto tiempo crees que pasará hasta que lleguen los héroes? Otros 5 o 10 minutos por lo menos. Aux se encogió de hombros. Les tomará un minuto reunir a todos y estar listos para comenzar. Oye, ¿crees que alguno de tus antiguos compañeros de clase aparecerá para detenerte? Preguntó Davi. Si lo hacen, no tendrán éxito. Tokoyami gruñó. Ellos son los que me empujaron hacia esta oscuridad, ahora es mi responsabilidad abrazarla y no dejaré que bloquee mi camino por más tiempo. Ese es el espíritu. Davi se rió. Muéstrales quién es el jefe. No. Aizawa bajó el pie. Absolutamente no. Vamos, Aizawa. Nezu dijo con severidad. La primera ola de héroes ya se fue, por lo que serán los más afectados por el peligro y esta es una oportunidad para que sus estudiantes realmente demuestren su valía ante el público. No necesitan probarse a sí mismos. Aizawa gruñó. Necesitan mantenerse a salvo y eso no implica detener una fuga de la prisión. Nezu frunció el ceño, pero... Dije que no. Aizawa interrumpió. No voy a dejar ir a ninguno de mis estudiantes. Preferiría expulsarlos y no dejar que sean héroes en absoluto que arriesgar sus vidas haciendo algo tan estúpido. Te despediría. Señaló Nezu. Aizawa sostuvo su mirada, lo sé, pero estos siguen siendo mis estudiantes y se quedan aquí. Muy bien. Nezu dijo brevemente, girando sobre sus talones. Es la pérdida de sus estudiantes, no la suya. Aizawa esperó hasta que se hubo ido por completo antes de dejar escapar un resoplido de frustración. Nezu no iba a ser detenido tan fácilmente. Ragdoll gruñó de dolor cuando fue empujada hacia atrás una vez más por uno de los ataques de cañones de aire de All for One. Solo necesitaban acercarse lo suficiente a él para pincharlo con la jeringa, pero aún así no podían ni siquiera acercarse a 10 pies de él. All for One ni siquiera estaba usando todo su poder. Él solo estaba jugando con ellos. Era como un juego del gato y el ratón, pero por una vez, eran los ratones en lugar de los gatos. Tal vez deberían haberlo convertido en una bala como lo había hecho Overhaul, pero ninguno de ellos tenía una peculiaridad como el francotirador que les permitiera tener una puntería perfecta, por lo que era un riesgo demasiado alto. Pixiebov gritó mientras controlaba la tierra debajo del concreto para que saliera y básicamente formara una tumba alrededor de All for One, pero él la destruyó en segundos. Acéptalo, Pussycats. All for One bostezó. Están superados y es simplemente su hora de morir. No. Tiger gruñó. Me niego a aceptar eso. Te detendremos. Como un equipo. Oh. All for One les dirigió una mirada condescendiente. ¿Vas a vencerme con el poder de la amistad? Sí, Pixiebov negó con la cabeza y envió otra ola de suciedad hacia adelante. Te vamos a vencer porque eso es lo que hacen los héroes. Escucharon una risa áspera detrás de ellos y se congelaron cuando Shigaraki dobló la esquina. En caso de que lo hayan olvidado, ya no son héroes. Toga apuñaló a un guardia y bebió su sangre directamente de la herida, lamiéndose los labios mientras se transformaba. Este debería ser un disfraz lo suficientemente bueno para ayudarla a encontrar a Kurohige, suponiendo que no se haya deformado. Corrió por los pasillos, ignorando las peleas en curso por las que pasaba y abriéndose camino hacia las partes más profundas de la prisión. ¿Cómo se suponía que iba a encontrar a un tipo que razonablemente podría estar en cualquier lugar?
Prácticamente todas las celdas en esta sección ya se habían descompuesto, pero Toga asomó la cabeza dentro de cada una, frunciendo el ceño cuando Kurohiri no estaba a la vista. ¿Dónde podría estar? ¿Buscándome? Una voz detrás de ella la hizo saltar y lanzar un cuchillo, pero Kurohiri simplemente se lo devolvió con una sonrisa. ¿Esa eres tú, Toga? No. Ha pasado un tiempo. Toga chilló y corrió hacia él para darle un abrazo. Kurohiri. Él se rió entre dientes y asintió. Ahora, creo que es hora de escapar. ¿Crees que ya está sucediendo? Ochako preguntó en voz baja. Según Shinzo, las Pussycats dijeron que la redada era hoy. Estoy bastante seguro de que ya ha comenzado. Respondió Tsu, mirando detrás de ellos. De lo contrario, Nezu no vendría a buscarte. El estómago de Ochako se hundió y se dio la vuelta con una sonrisa falsa, saludando a Nezu cuando lo vio. Hola, director Nezu. Hola, joven Uraraka. Nezu asintió con gravedad. Me temo que esta no es una visita feliz. Se necesita desesperadamente su ayuda para proteger a la gente de un ataque. Su presencia es esencial para asegurar que la gente mantenga su esperanza en este momento difícil. Ochako tragó saliva y se recordó a sí misma que tenía que fingir no saber exactamente qué ataque, qué necesita. Nezu negó con la cabeza, aquí no. Ponte tu disfraz de héroe y ven conmigo. Trae a Tsu si lo deseas. Ochako y Tsu intercambiaron una mirada. Parecía que iban al Tártaro. Edgeso no sabía por qué Tsukauchi insistía tanto en que todos se prepararan para un ataque hasta que llegó la llamada de que Tartarus había sido atacado. Podría preguntarse cómo supieron que la redada estaba ocurriendo hoy más tarde. Por ahora, todo lo que podían preocupar era llegar a la prisión lo más rápido posible y evitar que escaparan tantos prisioneros como fuera posible. Especialmente Master Min, All For One y Kurohiri. Tartarus apareció a la vista y los héroes inundaron el puente para ver a Dabi, Aux y uno de los traidores uno descansando en el puente, una multitud de guardias caídos detrás de ellos. Mientras los héroes avanzaban, el niño con cabeza de pájaro tiró de la manga de Auk para llamar su atención. Parece que los modelos de luz han llegado antes de lo previsto. Aux bostezó y se estiró mientras se levantaba. Bueno, entonces, supongo que es hora de que comencemos esta fiesta. Hubo un gran estruendo cuando el buque de guerra lanzó otro torpedo contra la prisión y Exod gritó: tendremos que dividir las fuerzas. Cualquier héroe cuyas peculiaridades les permitan llegar a la nave, vayan a luchar allí y detengan el asalto. El resto se queda y lucha aquí. Dividir tu fuerza es un camino seguro hacia el fracaso. Declaró el niño pájaro. Pero, de nuevo, en su caso, todos los caminos conducen al mismo destino. Estoy de acuerdo con el mini Edgelord de allí. Dabi sonrió y prendió fuego a su mano. Están muertos. Los héroes se precipitaron hacia adelante. All For One estaba energizado. Era solo cuestión de tiempo hasta que Kurohiri lo encontrara y los llevara a todos a donde fuera su nuevo escondite, así que decidió tomarse su tiempo y divertirse. La determinación de los Pussycats de matarlo era linda, pero se habían acercado a él sin un plan y sin forma de dominar sus peculiaridades, por lo que era bastante ridículo que lo intentaran. Y ahora, para hacerlo aún mejor, el joven Tomura también había venido a jugar. Había estado siguiendo las hazañas de su sucesor lo mejor que podía desde su celda y estaba complacido de decir que el chico estaba casi listo para la siguiente fase del plan, aunque no le había dicho a Tomura qué implicaba eso exactamente. Sería una sorpresa interesante cuando se enterara. Los Pussycats habían dado un paso atrás para reagruparse tan pronto como llegó Tomura y All For One sonrió mientras se regodeaba. Parece que están atrapados, pequeños gatitos. ¿Qué van a hacer ahora? El plan no ha cambiado. Ragdoll lo miró fijamente. Todavía vamos a matarte. Cargó hacia adelante y Pixiebot creó una pared de tierra para bloquear a Shigaraki, pero, por supuesto, se disolvió prácticamente de inmediato en polvo, que, por extraño que parezca, permaneció en su lugar, tan apretado como la tierra. Puedo controlar la suciedad. La voz de Pixiebot estaba tensa. Eso incluye polvo. All For One frunció el ceño, cañón de aire. Los ojos de Pixiebot se abrieron una fracción de segundo antes de que su creación volara en pedazos.
Se apresuró frenéticamente a reformar la pared, pero fue una apertura suficiente para que Tomura corriera hacia adelante, con la mano extendida hacia ella. Se tambaleó hacia atrás e instintivamente cerró los ojos preparándose para lo inevitable, pero en lugar de eso, Tiger se abalanzó para bloquear el golpe. ¡No! La voz de Pixiebot se quebró mientras gritaba. ¡No lo hagas! La mano de Tomura aterrizó directamente sobre su estómago y comenzó a disolverse tan pronto como el quinto dedo tocó. La desintegración no lo destruyó por completo, desafortunadamente, pero dejó un agujero de buen tamaño en su costado del que sería prácticamente imposible recuperarse por completo. All For One se rió a carcajadas. Parece que llegaste un poco tarde para salvar a tu amigo. Ahora que lo pienso, llegas un poco tarde para salvarte también. Sigan luchando. Tiger gruñó. No se detengan hasta que lo maten. Pixiebot se centró en una posición de lucha, las lágrimas corrían por su rostro. No voy a dejar que ganes esto. Usó el polvo para agarrar a Tomura con fuerza y, aunque él trató de desintegrarlo, su peculiaridad aún lo retuvo. Probablemente estaba llegando el momento de terminar esta pelea, pero aún así se iba a divertir. ¿Fue idea suya venir tras de mí? All For One preguntó divertido. Aquí están arriesgando sus vidas y ni siquiera son ustedes quienes quieren vengarse de mí. No lo escuchen. Ragdoll gritó. Deja de intentar meterte con nuestras cabezas. Ella corrió hacia adelante y trató de apuñalarlo con algo, pero All For One simplemente la apartó, tirándola a través de la pared. Muere. No. Mandalay corrió para ir a ayudarla, pero un cañón de aire en la parte trasera la envió al suelo sin poder levantarse. Muñeca de trapo. Es inútil. All For One se jactó. He golpeado a más personas de las que puedo contar, torciéndolas y manipulándolas más allá del reconocimiento. Incluso logré poner al nieto del amado mentor de All Might en su contra. Hizo un gesto a Tomura, quien actualmente todavía estaba tratando de escapar de la prisión de polvo de Pixiebot. No tienes ninguna oportunidad. Tomura dejó de luchar. ¿Qué? Edgesot jadeaba por el esfuerzo, pero era difícil alcanzar a los villanos cuando la sombra del chico pájaro bloqueaba su camino. Era simplemente una sombra sólida, por lo que no había manera de que simplemente pudiera jugar con su interior y hacer que cayera inconsciente. El propio niño estaba luchando contra otro héroe, armado con una de las plumas de Auk que estaba usando como daga. Edgesot se preparó para otro ataque cuando una ola de silencio pasó repentinamente por el campo de batalla. Miró hacia arriba para ver a los villanos sonriéndose el uno al otro y su sangre se heló cuando vio exactamente quién estaba saliendo por las puertas delanteras del Tártaro. Master Mind mismo, vestido con su atuendo completo de villano, armado hasta los dientes con cuchillos. Freserburn estaba justo detrás de él y Edgesot tragó saliva. Master Mind tenía un plan para matarlo, personalmente, y conocía las debilidades de todos los demás héroes aquí. Estaban jodidos. Hola héroes. Master Mind sonrió. Buenas noticias. Estoy fuera. Kai Natsutsumi corrió por los pasillos laberínticos del Tártaro, disparando a los guardias que intentaban detenerla. No estaba segura de quién estaba exactamente detrás de esta fuga, pero no estaba dispuesta a dejar pasar una oportunidad como esta. Dobló la esquina y patinó hasta detenerse cuando vio una gran nube púrpura bloqueando su camino. Un hombre que parecía estar medio hecho de niebla salió y levantó su rifle en preparación. El hombre parpadeó cuando la vio, pero no hizo ningún movimiento para atacar y ahora que la niebla se había despejado pudo ver que vestía un uniforme tártaro, igual que ella. Hola. Dijo el hombre amigablemente. Mi nombre es Kurohiri. Quizás te gustaría dar un paseo. Kaina bajó el brazo vacilante. ¿A dónde vamos? Un espacio seguro, lejos de todos estos héroes. Respondió Kurohiri. Ya limpié la mayoría de los niveles inferiores de esta prisión y rescaté a una buena cantidad de nuestros aliados, si quieres unirte a nosotros. Kaina bajó completamente su rifle y asintió. Kurohiri creó un portal justo enfrente de ella y le hizo un gesto para que entrara, y perdona mi rudeza por no preguntar antes, pero ¿hay algún nombre al que pueda llamarte? Kaina atravesó el portal. La mayoría de la gente me llama Lady Nagant. Izuku disfrutó del terror en los rostros de los héroes mientras caminaba hacia el puente.
Edgesot inmediatamente se aplastó y trató de alcanzarlo, pero para sorpresa de Izuku, la sombra oscura de Tokoyami lo detuvo en seco. No había estado planeando que ninguno de los estudiantes héroes cambiara de bando, pero no estaba dispuesto a mirar a un caballo regalado en la boca. Izuku avanzó hasta que estuvo de pie junto a Tokoyami y sonrió. La mayoría de la gente piensa que la forma de detener el tiro de borde es evitar que se aplaste, pero creo que sería mucho más efectivo asegurarse de que no tenga espacio para volver a su forma normal, ¿no es así? Los ojos de Tokoyami se abrieron como platos y asintió con la cabeza. Los héroes tienen la costumbre de estirarse demasiado. Aquí. Shouto ofreció. Te ayudaré. Shouto creó una pared de hielo en un lado del héroe, mientras que Dark Shadow se estiró en el otro. Edgesot se aplanó en una sábana delgada como el papel, cuando Dark Shadow se estrelló contra la pared de hielo y lo atrapó dentro. Déjalo así por unos minutos. Izuku instruyó. De todos modos, solo puede mantener cómodamente su aplanamiento durante unos segundos, es por eso que siempre se revierte tan rápido. Esto debería llevarlo al agotamiento peculiar, así que entre eso y el frío, debería ser una presa fácil. Apretó el hombro de Tokoyami alentadoramente y se volvió hacia Shouto. ¿Estás listo para divertirte? Shouto sonrió y cubrió su mano izquierda con una capa de fuego. Nunca llegué a jugar mucho cuando era niño. Tengo que recuperar el tiempo perdido. Izuku agarró cuchillos en cada mano y corrió hacia adelante para unirse a la lucha, las debilidades de cada héroe recorriendo su mente como una canción familiar mientras luchaba. Después de unos minutos, Shouto lo llamó Izu. Tenemos compañía. Izuku miró hacia el otro extremo del puente para ver a Nezu mirándolo fijamente. Urabiti y Floppy lo seguían a la cabeza de una segunda ola de héroes. Izuku se enderezó y les dio un pequeño saludo. Hola Nezu. Bienvenido al tablero de juego real. Pixie Bob se tensó y se preparó para moverse mientras miraba entre Shigaraki y All For One. Shigaraki estaba tenso mientras miraba a All For One. ¿Acabas de decir que tengo una conexión con el bastardo de las estrellas? No. Luchó aún más contra la prisión de polvo que Pixie Bob había construido y ella aprovechó el hecho de que la atención de All For One estaba puesta en él para correr hacia Ragdoll. Apenas estaba consciente cuando Pixie Bob cayó al suelo a su lado, herida y exhausta. Todo lo que Ragdoll pudo hacer fue empujar la jeringa de suero peculiar en la mano de Pixie Bob. Está un poco agrietado. La voz de Ragdoll era débil. Pero todavía está allí. Derríbalo. Su mano cayó cuando perdió la energía para sostenerla y Pixie Bob miró a su alrededor. Tiger se estaba desangrando y apenas podía ver el pie de Mandalay en algún lugar entre los escombros. Habían llegado tan lejos y sacrificado tanto solo para matar a un hombre y ni siquiera habían podido acercarse. Pixie Bob miró hacia All For One, quien todavía tenía su atención en Shigaraki. ¿Estás enojado? All For One dijo con calma, su amplia sonrisa la helaba hasta los huesos. Bien. Usa esa ira para alimentarte. Shigaraki estaba prácticamente temblando de rabia. ¿Por qué tenía que ser él? ¿Por qué tenía que ser All Might? ¿Sabes qué? Tiene suerte de que Master Mind ya lo haya matado, porque te lo juro, se detuvo en una serie de maldiciones y descripciones de tortura para las que Pixie Bob francamente no tenía estómago, pero fue suficiente para mantener la atención de All For One fuera de ella, así que se obligó a ponerse de pie, limpiándose un poco de sangre de la comisura de su boca. Esta era la mejor oportunidad que jamás había tenido. Tenía que asegurarse de que sus compañeros de equipo no sufrieran por nada. Se tambaleó hacia adelante en silencio, los sonidos de su avance cubiertos por la creciente rabieta de Shigaraki. Aceleró cuando finalmente llegó detrás de All For One. Ella estaba a solo unos metros de distancia. Ya casi estaba allí. De repente, Shigaraki detuvo su rabieta en seco y sus ojos se abrieron mientras la miraba fijamente. Sensei. Detrás de ti. Fumikage estaba rodeado de puro caos por todos lados. Master Mind era libre y los otros agentes de la oscuridad a los que ahora llamaba sus aliados estaban saliendo del cautiverio incluso mientras luchaban. Había dejado a Edgesot en su propia prisión improvisada, tal como Master Mind le había indicado, pero con el avance de sus compañeros de clase, se le estaba acabando el tiempo.
Era sorprendente que solo Uraraka y Yasui hubieran aparecido, pero tal vez los demás no tuvieron el coraje de enfrentar a quienes los habían traicionado. Esperó unos segundos más antes de recordar a Dark Shadow. Edgesot inmediatamente se contrajo a su forma normal y cayó al suelo de rodillas, jadeando mientras Fumikage se movía para pararse sobre él. Dark Shadow. Fumikage agarró la espada de plumas que Aux le había dado y señaló al héroe condenado. Destripa. Edgesot no tenía la energía para evitar las garras de Dark Shadow o la espada de Fumikage cuando lo atravesaron. Fumikage dio un paso adelante, ignorando la sangre mientras él y Dark Shadow avanzaban. Miró a Uraraka y Yasui, quienes se sorprendieron al verlo matar a un héroe. Bien, deja que sus viejos amigos disfruten de su nueva oscuridad. Sin embargo, en lugar de cargar hacia él, Uraraka deliberadamente miró hacia otro lado. Yasui lo miró con tristeza, luego hizo lo mismo. De todos sus compañeros de clase, esperaba que Uraraka fuera la primera en intentar derribarlo, pero ¿por qué no lo hizo? ¿Podría tal vez tener una oscuridad interior propia con la que deba lidiar? Su segundo pensamiento fue que tal vez ella se dirigiría directamente a Master Min, ya que tenía una razón personal para odiarlo en particular, pero tampoco trató de atacarlo. En cambio, las dos se volvieron para enfrentarse a algunos de los pequeños villanos que se habían unido a la pelea e ignoraron por completo a todos los que Fumikage esperaba que llamaran su atención. ¿Qué les había pasado? Tomura sintió que su peculiaridad le picaba debajo de la piel, pero todo lo que pudo hacer fue observar cómo Sensei se dio la vuelta para encontrarse con Pixiebot. Levantó la mano para volarla, pero en la fracción de segundo que le tomó preparar su ataque con cañón de aire, Pixiebot le clavó algo en la mano. Él suspiró mientras la golpeaba a través de una pared. «Eres tan no Sensei». Se dio la vuelta y comenzó a avanzar para liberar a Tomura, pero se detuvo después de unos 2 pasos. «¿Qué? ¿Dónde están?» Tomura frunció el ceño, pero no pudo concentrarse mucho en lo que Sensei quería decir. La picazón de su peculiaridad se estaba volviendo insoportable y solo necesitaba salir de esta estúpida prisión de polvo porque necesitaba ayudar a Sensei. Sensei se adelantó y levantó a Ragdoll del suelo, sujetándola por el cuello. «¿Con qué me acabas de golpear?» Ragdoll soltó una risa húmeda, un suero cancelador de Quirks. ¿Cómo se siente no tener Kirk? Sensei la dejó caer en estado de shock y la picazón debajo de la piel de Tomura explotó cuando se dio cuenta de las implicaciones de lo que acababa de decir Ragdoll. Sensei no podía sentir sus quirks. Necesitaba salir de aquí y salvarlo. Ahora. Tomura gritó y sintió el suelo bajo sus pies mientras sus zapatos se desintegraban. Sin embargo, la descomposición no se detuvo, y no pudo detenerla, ya que se extendió por el suelo y tocó a Ragdoll, luego a Sensei y siguió adelante. Observó con horror cómo todo a la vista se descomponía a su alrededor. Cuando la descomposición finalmente alcanzó a Pixiebot, la prisión de polvo en la que estaba atrapado se aflojó y cayó. El piso de la prisión se desintegró debajo de él hasta que golpeó el agua. Izuku escuchó gritos detrás de él y se dio la vuelta para ver que todo el edificio se derrumbaba en polvo. La peculiaridad de Tomura debe haberse vuelto loca de una manera que no había predicho y estaba destruyendo todo a su paso. Para bloquearlo y asegurarse de que todos estuvieran a salvo, necesitaban algo que no pudiera convertirse en polvo y griega. Todos. Izuku gritó. Al agua. Ochako apenas tuvo tiempo de registrar el grito de Master Min antes de entrar en acción. Sin embargo, en lugar de ir directamente al agua, se lanzó hacia la persona más cercana y eliminó su gravedad. No tuvo tiempo de diferenciar entre villanos y héroes, así que solo ayudó a quien no llegaba al agua lo suficientemente rápido. Tsu estaba saltando y haciendo lo mismo, usando su lengua para arrojar al agua a quien pudiera alcanzar. Tenían que ser más rápidos. Hubo un fuerte estruendo cuando el Tartarus colapsó por su propio peso, pero Ochako solo dudó por un momento antes de continuar. Necesitaba salvar a tantas personas como pudiera. La desintegración finalmente había llegado al puente, y casi todos habían saltado o estaban flotando, pero Ochako aún no se detuvo, a pesar de que cada célula de su cuerpo le gritaba que se pusiera a salvo. Ella era una heroína. No podía parar cuando había gente que salvar. Ochako.
Se dio la vuelta justo a tiempo para que Tsu saltara contra ella, envolviendo ambos brazos alrededor de la cintura de Ochako mientras saltaba. Golpearon el agua con un chapoteo y Ochako miró hacia arriba para ver que el resto del puente se convertía en polvo junto con cualquiera lo suficientemente lento como para seguir en él. Se tragó un poco de náuseas que no estaba completamente segura de que fuera por su peculiaridad y juntó las manos, soltar. Las personas que había estado sosteniendo en el aire cayeron a salvo al agua y Ochako respiró aliviada. Lo logramos. Apenas. Tsu graznó. Nunca vuelvas a hacer eso. Lo siento. Ochako se sonrojó y miró hacia otro lado, solo para ver los portales de Kurohige aparecer por todas partes para sacar a los villanos del agua. Vamos. Todavía hay gente que salvar. Tomura trató de dominar su peculiaridad lo más rápido posible, pero eso fue un poco difícil cuando la mayor parte de su enfoque estaba en no ahogarse. Tuvo que esquivar lo que quedaba de la prisión, y no fue hasta que el puente desapareció que finalmente pudo simplemente mantenerse a flote y relajarse, y pensó desesperadamente en detener la desintegración. No sabía si eso haría algo, pero era mejor que nada. Por lo que podía ver de la orilla, la destrucción se había ralentizado, por lo que sus frenéticos esfuerzos habían funcionado o el estallido peculiar inicial se había quedado sin energía. De cualquier manera, necesitaba mantenerse con vida y asegurarse de que la liga estuviera a salvo. Si alguno de ellos había terminado como All for One, entonces, Tomura se obligó a sacar ese pensamiento de su mente. Estaban a salvo. Tenían que estarlo. Un portal apareció frente a él y recogió a Tomura. En unos momentos, estaba en el piso de una de sus bases más aisladas con Kurohige parado frente a él. Joven Tomura, ¿estás bien? No. Tomura dijo con voz áspera. ¿Qué hay de todos los demás? Todavía estamos haciendo un recuento. Shouto dijo detrás de él. Pero afortunadamente, nuestros miembros principales estaban en el buque de guerra o fueron transportados por Kurohige antes de que comenzara la destrucción. Master Mind estaba de pie justo a su lado, con las manos ansiosas por un cuaderno. ¿Qué pasó? Sé que tu peculiaridad se volvió loca, por eso hice que Kurohige te trajera aquí en lugar de donde está el resto de la liga, pero ¿cómo? Tomura se rascó el cuello. Fue un fallo. Se suponía que los Pussycats eran minijefes, pero tenían un código de trucos que les permitía tomar las peculiaridades de Sensei. Los ojos de Master Mind se abrieron, convencieron a Eraserhead para que viniera. Tomura negó con la cabeza, era algún tipo de droga. Sensei no pudo, y lo perdí y solo estaba tratando de protegerlo, pero no pudo apartarse a tiempo. Hubo un largo momento de silencio mientras los demás procesaban eso. Tomura se rascó el cuello un poco más fuerte, tratando de hacer cualquier cosa para distraerlo de la culpa que lo devoraba. Él había matado a Sensei. La única persona que realmente había intentado salvarlo y él simplemente, lo resolveremos. Shouto dijo eventualmente. Por ahora, debemos concentrarnos en reunirnos con el resto de la liga. Tsukauchi saltó de su auto y corrió hacia el grupo de héroes sentados en lo que quedaba de la orilla. Nezu parecía una rata ahogada y Tsukauchi tragó saliva cuando se dio cuenta de que Tartarus no estaba a la vista. Necesito un informe de estado. Master Mind escapó. Nezu dijo aturdido. Él se fue. Tsukauchi palideció. Perdimos a Edgesot. Nezu continuó. Algunos otros héroes también. No estoy seguro de qué bajas sufrieron los villanos, pero dudo mucho que Master Mind se haya dejado tomar por sorpresa, incluso por la peculiaridad de Shigaraki actuando de manera anormal. Así que fue Shigaraki quien hizo esto. Tsukauchi suspiró. Debería haber esperado. ¿Esperabas que el tártaro desapareciera en polvo? Urabiti interrumpió. Ella y Floppy estaban acurrucados juntas detrás de Nezu, con mantas protectoras alrededor de sus hombros. No creo que nadie pudiera haber predicho esto. Tsukauchi miró a su alrededor a lo que quedaba y tragó. ¿Qué vamos a hacer ahora? Dark Shadow envolvió a Fumikage y trató de detener el temblor. Matar al héroe había sido parte del plan, ambos lo sabían, pero aún era comprensible que todavía estuvieran bajando de lo alto de su primera muerte y la adrenalina de escapar de la desintegración de Shigaraki y el nado subsiguiente no había ayudado a Fumikage a calmarse.
Dark Shadow odiaba ver a Fumikage así y odiaba el verdadero tornado de emociones que se filtraba a través de su vínculo en este momento, pero tampoco podía evitar sentirse un poco agradecido. Todos habían logrado salir con vida. La otra emoción principal que Dark Shadow estaba sintiendo en este momento era confusión, y Fumikage obviamente estaba experimentando lo mismo. Sus antiguos compañeros de clase habían estado allí, pero no los habían atacado. ¿Por qué no? Uno de los portales de Kurohige se abrió en medio de la habitación y Master Mind entró, acompañado por Shouto, Shigaraki y, por supuesto, el propio Kurohige. Master Mind miró alrededor de la habitación y sonrió. Hola a todos, se siente como si hubiera sido una eternidad. Eso es porque lo ha sido. Toga corrió hacia adelante y lo abrazó. Te fuiste por tanto tiempo. Lo siento. Master Mind se rió entre dientes. Gracias por salvarme. Gracias por dejar planes tan detallados. Dijo el señor. Compres. Incluso si todos se descarrilaron al final. Shigaraki se estremeció y Dark Shadow se envolvió un poco más fuerte alrededor de Fumikage, tensándose en caso de que necesitara alguna protección. Shigaraki era mucho más maduro de lo que había sido en la USG, pero Dark Shadow sabía que no debía confiar en él por completo. Incluso aquellos que formaron lazos en las sombras estaban sujetos a perder el control de su propia oscuridad interior. Hasta los mejores planes cambian. Master Mind se encogió de hombros. Nunca esperé que todo saliera exactamente como lo imaginé. Hay demasiados factores para eso. Aún así, nos alegramos de que estés de vuelta. Davia sintió con satisfacción. Y parece que es hora de un nuevo plan. Eso puede esperar. Shouto dijo rápidamente. Por ahora, disfrutemos el hecho de que ha vuelto, ¿de acuerdo? Master Mind sonrió y agarró la mano de Shouto. Estoy de acuerdo. Los planes de venganza pueden esperar. De todos modos, es mejor pasar desapercibido por un tiempo. Eso significa que es hora de una noche de juegos. Gritó Duise. No hay tiempo para relajarse, vamos a por los héroes ahora. Voy a patearles el trasero a todos en Mario Kart. Shigaraki se quejó. Oh, Kurohige, será mejor que te prepares para alejar los controladores. Auk sonrió y se inclinó hacia adelante. Porque nadie puede superar mi necesidad de velocidad. Dark Shadow sintió que Fumikage se relajaba un poco. Todavía estaba luchando con emociones oscuras, pero parecía que sus nuevos amigos serían su luz. Shouta miró a Nezu desde el otro lado de la mesa. Que trajera a Urarakaitsu era predecible, pero aún así exasperante. Nezu tuvo suerte de que hubiera funcionado, porque si alguna de ellas se lastimaba, Shouta estaría siendo estofado de rata en este momento. Pero el quid de la cuestión era que Master Mind se había escapado e incluso si eso había sido inevitable desde el principio, todavía tenían que lidiar con eso. Sin embargo, ignorar el problema y encubrir tanto la fuga como la destrucción del tártaro no era tratarlo. Tienes que estar bromeando. Shouta resopló. No vas a salirte con la tuya, lo sabes. ¿Qué sucede cuando vaya tras los 50 primeros como prometió que lo haría? Todos los 50 principales restantes han sido trasladados a casas de seguridad o han abandonado el país por completo. Tsukauchi le aseguró. No será mucho, pero ¿qué más podemos hacer? No sé. Hacer un comunicado de prensa diciendo que la prisión fue destruida y ahora hay criminales peligrosos en las calles. La fe del público en nosotros es inestable en el mejor de los casos en este momento. Señaló Nezu. Este es un golpe que nuestra reputación no sobreviviría. Shouta se puso de pie, un encubrimiento solo empeorará las cosas. Diviértete con los buitres. Tengo estudiantes de los que cuidar. Salió de la oficina y respiró hondo. Esto no iba a ser bueno. Fin de la parte 9. Y hasta aquí con el video, mi gente bonita de YouTube. Espero que lo hayan disfrutado. Y por favor, suscríbete y dale a like al video. Eso apoya al canal. Se despide Medium Fix hasta el siguiente video. Adiós.